Señoras y señores representantes de las cámaras, señoras y señores empresarios, medios de comunicación, distinguido auditorio. Quito es una ciudad milenaria y al mismo tiempo una metrópoli contemporánea. Bienvenidas y bienvenidos a la capital del Ecuador, una maravillosa ciudad por su gente, su cultura y su potencial de renacer en la senda del desarrollo. Nuestra ciudad hoy se abre para crear oportunidades y obtener inversiones responsables que aseguren el crecimiento de Quito como una de las principales capitales de Latinoamérica en los ámbitos turístico, cultural, empresarial y de inversiones. Es fundamental entonces generar un ambiente propicio para atraer inversiones nacionales e internacionales, así como gestionar y facilitar las acciones necesarias para el establecimiento de nuevos negocios que generarán nuevas fuentes de empleo. Hoy daremos el primer paso con el encuentro Invierte en Quito 2023, en el que lograremos sinergias público-privadas para áreas tan importantes como movilidad, ambiente, desarrollo inmobiliario, producción y turismo. Nos es muy grato dar la bienvenida a uno de los inversionistas de nuestra ciudad, Raúl Santamaría, presidente ejecutivo del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Un fuerte aplauso, por favor. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. En nombre del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, de todo el equipo que aquí trabajamos, quiero darles la más cordial bienvenida. Este lugar es fruto de lo que hoy nos reúne aquí, de un acuerdo público-privado donde tanto el municipio de Quito como nosotros como inversores pusimos las bases para que esto fuera una realidad y hoy qué bueno que les podamos tener entre nosotros. Esta alianza que mi compañía y el municipio de Quito formalizaron para la administración y gestión de este centro de convenciones durante 25 años es muestra que juntos sumamos. Quito es una ciudad de oportunidades y yo soy el ejemplo. Trabajaremos para ser el escaparate y la referencia de la industria MICE de Quito junto con la alcaldía y junto con Quito Turismo. Me parece procedente presentarme, y esto no tengo que leerlo porque ya me conozco bien. Yo soy Raúl Santamaría, español de 55 años, y soy el CEO de la compañía Vitelsa, la compañía que decidió invertir en este proyecto. Actualmente, además, a mi portfolio de profesional puedo unir el ser el presidente ejecutivo de este centro de convenciones. Quiero agradecer de forma muy especial al señor alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que junto con su gabinete hayan contado con nosotros para la realización de este evento, que espero que esté a su entera disposición. Siéntanse en su casa, porque por supuesto lo es. Sin más dilación, porque no quiero aburrirles y yo no soy el protagonista, doy paso al señor alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Raúl, por esa presentación. A las señoras concejales, los señores concejales, a quienes representan al cuerpo diplomático acreditado aquí en el país, a inversionistas, hombres y mujeres, cuya tarea es generar riqueza en el país, en la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. La idea que anima este diálogo y este encuentro para facilitar, para promover un primer inventario de inversiones en Quito, yo diría que tiene al menos 3 antecedentes. El primero es constatar, y creo que esto lo hace cada uno de nosotros en sus distintos ámbitos, los problemas por los que atraviesa el país, incluso creía yo que los retrocesos por los que atraviesa el país. El segundo es porque en época de campaña, conversando con algunos de los constructores que tiene la ciudad, me decía, yo era inversionista en Quito, hoy soy inversionista en otras ciudades del país. Y me pareció que no nos podemos permitir que los capitales de Quito no estén en Quito. Podrán estar también evidentemente en otras partes del país, mejor si es que es fuera también, pero lo más importante es que confíen en esta ciudad, que esta ciudad permita cumplir un propósito, y este es seguramente el tercer elemento que anima nuestra presentación y el hecho que nos encontremos aquí. Creo que hay que hacer 2 cosas de manera urgente y a la vez.
La primera es que necesitamos construir igualdad, justicia y equidad en una ciudad que está presentando muchísimos problemas de este tipo. Conocer Quito en su extensión, en su totalidad, es muy difícil. De hecho, creo yo que hoy como alcalde de Quito no me atrevería a decir que conozco toda la ciudad. Pero para quienes no tienen la responsabilidad que tengo yo, que es tratar de interiorizar todo Quito, se vuelve aún una tarea más complicada. Recuerdo cuando era estudiante universitario, yo viví, en realidad nací en San Blas, luego viví en Luluncoto y el resto de mi vida prácticamente lo hice en el norte de la ciudad. Y recuerdo que como estudiante universitario, yo estudié en la Universidad Católica del Ecuador, reflexionaba que la ciudad para uno muy bien podría ser una parte pequeña, un tercio, un 25% del territorio global. En realidad, entre donde trabajamos, donde estudiamos y donde vivimos, se desarrolla nuestra vida. Yo conocía muchísimo la ciudad, entre, si ustedes quieren, el norte, alrededor de San Carlos, San Pedro Claver y la Universidad Católica. Muy poco a veces interiorizarse en el sur. Creo que le pasa a la gente del sur como le pasa a la gente del norte, que si estamos en un sitio que no conocemos, tranquilamente nos podríamos perder en Quito. Y esto me parece que no nos podemos permitir. Y cuando conocemos a Quito en su real dimensión, de hecho, si yo les pediría que se imaginen el mapa de Quito, la realidad de Quito, muchos nos vamos a imaginar solamente el Quito urbano, desconociendo que tenemos, por ejemplo, 33 parroquias rurales, desconociendo que el mapa no es un chorizo, digamos, que nos quita la vida y nos agobia con el estrés para movernos del sur al norte o del norte al sur, sino que tiene, por ejemplo, el 80% de todo el Chocó andino está en el territorio de Quito, por poner un ejemplo. O tal vez no todos tengamos claridad de que Calderón es una parroquia rural, una de las más grandes de América Latina. Calderón tiene 35% más población que todo la Tacunga, por poner un ejemplo. Y entonces estamos hablando de que esta es una ciudad muy grande. Y esa grandeza ha venido generando los problemas urbanos que hoy tenemos. Muchas veces son problemas mal resueltos de la ruralidad del día de ayer y por eso el mundo experimenta esos grandes procesos de urbanización. Y este tal vez fue el tercer convencimiento, que necesitamos construir equidad, igualdad y justicia, pero no lo podemos hacer si al mismo tiempo no generamos riqueza. Cuando estaba en campaña, salía una noticia que he pedido que la confirmemos y reconfirmemos, que en el primer trimestre o primer semestre del año anterior, Bogotá creció su PIB 15 veces más que el PIB de Colombia. Y entonces dije, eso es lo que necesitamos en Quito, que el PIB de Quito crezca 5, 6, 7, 8 veces más que el PIB nacional y que vuelva a ser, como creo que no ha dejado de ser, pero que sea aún con más énfasis, la capital de la República, la locomotora del desarrollo nacional. Así que bienvenidas y bienvenidos, ese es el contexto de la presentación que hoy queremos hacer. Hay una parte de esa presentación, sin embargo, que es gris, que es oscura, ¿sí? Y creo que todos nos sentimos así muchas veces. Es llamativo que en este encuentro varias de las preguntas que hayamos tenido son si va a haber seguridad, si va a haber dónde parquearse, ¿no es cierto?, hasta qué horas va a durar, porque creo que todos estamos efectivamente agobiados por un sentimiento de angustia y miedo al que tenemos que vencerlo. Nosotros no nos podemos someter a la angustia y al miedo, y el Estado no puede someterse a lo que está pasando hoy. Puede expresarse esto en términos de crisis o puede expresarse esto en términos de mafias, pero el Estado tiene que salir adelante y la sociedad tiene que ganar esta batalla contra el miedo y con la angustia. ¿A qué se debe ese miedo y esa angustia? Desde mi punto de vista, a la confluencia de algunas crisis, varias crisis. Yo he puesto 4 aquí y empiezo con la social, luego hay una política, luego hay una institucional y terminaré con la económica. La social se expresa desde distintos enfoques y yo vengo del mundo de la sociología, me podría detener mucho en ello, pero quiero topar al menos 3 elementos que me parecen fundamentales. Uno está asociado con los niveles de inseguridad que vive hoy el Ecuador, ¿sí? Y este es un tema fundamental. Ustedes ven ahí todo tipo de titulares que hacen nuestra cotidianidad informativa, ¿sí? Alguien que muere, por ejemplo, una mujer que muere asesinada, nada más y nada menos que en la escuela de policía, donde los policías se, digamos, forman para cuidar nuestra vida. Es cada vez más repetitiva crisis carcelarias.
tenemos un incidente como el que vimos hace poco, porque ahora los mecanismos y la tecnología de información y comunicación nos permite enterarnos de prácticamente todo, y es increíble lo que vimos del secuestro que vimos de una pareja, ¿no es cierto?, hace poco, con todo un despliegue que uno puede ver simplemente cuando el Estado básicamente está a punto de fracasar, que ese no va a ser el caso ni de Quito, y yo anhelo que no sea tampoco el caso del Ecuador. El otro puede verse por el incremento de los niveles de pobreza. Volvemos a tener una extrema pobreza de 2 dígitos, cuando ya llegamos a ponerlo en 1 dígito, y volvemos a tener nuevamente una crisis migratoria como la que tuvimos en los años 99-2000, y esto es absolutamente dolorosa. Yo estudié, fíjense, creo que a alguno le he contado, perdónenme la anécdota, pero así quisiera que sea el tenor de la conversación, de manera muy coloquial, si ustedes quieren. En el año 99 yo tenía la suerte de ganarme una beca para estudiar en España. Y cuando iba en el avión, era la primera vez que yo viajaba fuera del continente, y cuando iba en el avión, al llegar, cerca de llegar a Madrid, donde era el punto de destino, la chica que iba al lado mío abrió su mano y me indicó un papel. Y en ese papel tenía una dirección que evidentemente yo no conocía, era una dirección de España, de Madrid. Me dice, ¿usted conoce esto? Le digo, no. Hablamos de una conversación de unos 5 minutos, y ella me contaba que era la primera vez que había venido de Pujilí a Quito, y de Quito saltaba a Madrid. No había conocido Quito, iba a encontrarse con lo que pasaba en Madrid. En esa época los ecuatorianos no necesitábamos visa para entrar en España, y esto es lo que le facilitaba a ella. Por eso esa crisis migratoria no fue solamente a Estados Unidos, sino por ejemplo en España. Pero hoy, que es más complicado migrar, la gente lo sigue haciendo. Sabemos y conocemos casos de endeudarse para pagar un coyotero, una deuda para poner en manos de otro mi vida para ver si logro pasar a la frontera. Algo tiene que estar muy mal para que esto esté aconteciendo. Las otras crisis ustedes la conocen, crisis institucional, crisis política, y yo no me voy a referir a ello. Si alguno de ustedes estuvo en el discurso de posesión o en la posesión de mi cargo como alcalde, yo decía que me preocupaba mucho qué es lo que podía pasar. 3 días después, ya alguien me decía cómo estuvo el inicio de la alcaldía. Yo le decía que el primer día atendí un tema del metro que no se había atendido en la anterior administración. En el segundo día había una manifestación de apoyo al presidente de la República porque tenía que hacer su comparecencia en la Asamblea Nacional. Y el tercer día ya no había legislatura en el Ecuador. Esa fue la velocidad de los tiempos con el que asumimos la alcaldía de Quito. Y creo que con eso digo todo. Se ha echado mano de una figura constitucional que supone el adelanto de elecciones, y esto no es sino también la muestra de inestabilidad. Pero dejando esos temas de lado, quiero centrarme un poco en los elementos económicos, que son los que ustedes más manejan. Y es doloroso, desde mi punto de vista, insoportable que Quito tenga el doble de desempleo nacional. A nivel nacional tenemos una tasa de desempleo de 3,8% y en Quito de 8,6%. La inversión pública del gobierno central está en 114.000 millones de dólares para el primer trimestre del 2023. Y yo no sé cuál sea la apreciación de todos ustedes, pero de lo que vamos a hablar aquí es de la posibilidad de que generemos juntos inversiones, capital y trabajo. Inversiones, riqueza y trabajo. Y lo podemos hacer. Porque soy creyente de que la Constitución tiene una razón cuando mira a la economía como un avión de 3 motores. Y yo particularmente creo que los 3 tienen que estar prendidos. No uno solo de ellos. Tiene que estar prendido el motor de la economía privada y la inversión privada, el motor de la economía pública y la inversión pública, y el motor de la economía popular y solidaria y ese tipo de inversiones. Llegamos a tener hasta el 10% del PIB en inversión. Esto significaba 10.000 millones de dólares y hoy ha bajado a 114 millones de dólares. Por lo tanto, creo que no solamente se adoptó un criterio de prudencia, creo que se le puso un freno de mano a la economía ecuatoriana y los efectos los estamos sintiendo todos, a veces particularmente ustedes. Entre el año 2014, la formación de capital físico, es decir, lo que invierte el sector privado y el público, llegó a ser del 27% del PIB, hoy entre el año 2020, 21, 22, del 21% del PIB. En el año 2018, la inversión extranjera directa llegó a ser el 1,3% del PIB. Luego vino todo un discurso de que promoveríamos mayores inversiones extranjeras directas en el Ecuador y no ha llegado ni siquiera al 1% del PIB. Son todas cifras oficiales.
Y una cosa que no está, un indicador que no está necesariamente vinculado con la economía, pero que habla de expectativas, y no solamente de expectativas de inversión, sino de expectativas de vida. De haber pasado de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, esta cifra parecería ser conservadora la proyección para el 2023. Algunos hablan de que podríamos llegar a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto sería absolutamente doloroso para la ciudad. Finalmente, porque hoy no les invitamos a quedarse con lo gris, sino con lo colorido y particularmente con el rojo y azul de Quito, esto está agravado por la percepción que tenemos de las crisis. Es decir, una cosa es la crisis y otra cosa nuestra percepción de lo dura que es la crisis. Y ahí hay 3, ustedes revisen las estadísticas que quieran, las encuestas que quieran, ustedes seguramente tendrán en algunas de sus empresas encuestas específicas, y hay 3 preguntas que son muy dolorosas para quienes hacemos investigación social. ¿Cómo va el país? Y la mayoría cree que el país va mal. Este es un dato malo. Se agrava el dato cuando le preguntamos a la gente, ¿cree que estamos mejor o cree que estamos peor que antes? Y la gente cree que estamos peor que antes o que antes estábamos mejor, como ustedes quieran verla. Pero el dato más doloroso es cuando le preguntamos a la gente sobre las expectativas del futuro. ¿Cree que esto mejorará, empeorará o se mantendrá igual? Y los mayores datos hablan, o el mayor porcentaje de gente habla de que cree que empeorará o seguirá igual. Pero aquí vinimos para una cosa, y es dejar esta realidad atrás. Nos propusimos que Quito renazca, y ese objetivo se traduce en trabajo diario para lograrlo. Si bien atravesamos por un conjunto de crisis y un estado de ánimo deteriorado, no es momento para perder la esperanza. Y no podemos fallar. La ciudad no puede fallar. Por ello, yo quiero mi ciudad en movimiento y en permanente crecimiento, con gente en las calles, en las cafeterías, en los teatros, en las oficinas y los comercios. Los jóvenes moviéndose en bicicleta, la noche activa y vibrante. Quiero a la capital de la República como una metrópoli y sé que ustedes comparten ese sueño. Lo vamos a lograr unidos y con la fuerza de las y los quiteños. El renacer de Quito también se logrará con inversiones responsables, que generen trabajo digno y que devuelvan las obras a la ciudadanía. Con los nuevos proyectos que hoy presentamos y que tienen como fundamento un marco jurídico estable y seguro para todas las partes, con un municipio facilitador y no entorpecedor. Quito renace con movilidad sostenible, con ambiente sano, con espacios públicos seguros y en buen estado. Quito renace, obviamente, con seguridad y buena convivencia ciudadana. Hoy, con gusto presentamos un primer inventario de oportunidades para ustedes, un conjunto de proyectos útiles para la ciudad, pero que además nos permitan cumplir nuestro más anhelado deseo: generar bienestar colectivo mientras se genera riqueza y trabajo. Hoy les propongo darnos la mano para hacer realidad nuestro sueño compartido: que Quito, la ciudad más linda del mundo, renazca. Eso es lo que les propongo, darnos la mano para que Quito, la ciudad más linda del mundo, renazca. Y vamos a contenidos de cómo hacerlo. Habíamos planteado en campaña una propuesta de 5 ejes que tienen que ver, lo voy a decir técnicamente y lo voy a decir coloquialmente, con un Quito seguro. Estamos hablando de seguridad, hábitat y convivencia ciudadana. Y estamos ya haciendo cosas importantes, no me voy a atender en estos elementos, solamente en este tema de la seguridad porque es una preocupación de ustedes. Mantenemos una reunión todos los días miércoles con el general a cargo de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito para monitorear qué es lo que pasa con los indicadores de seguridad y tomar decisiones conjuntas. No es responsabilidad ni de este ni de ningún municipio del país, pero lo que podamos hacer nosotros, sobre todo considerando que tenemos una tasa de seguridad pagada por ustedes, es invertir en la capacidad logística de la Policía Nacional. Ahora mismo se han incorporado 1.265 policías por parte del gobierno central y nosotros estamos invirtiendo para que 45 unidades de policía comunitaria estén a punto y estén en esas unidades de policía no los ladrones, sino la policía.
Estamos dotando de capacidad logística, particularmente motocicletas y camionetas, para que esa policía pueda actuar, y estamos haciendo un conjunto de inversiones en tecnología, cámaras y alarmas, para que todos los barrios de Quito puedan tener esas facilidades. Segundo, que es donde me detendré, nuestra propuesta fue trabajo, producción, emprendimiento e innovación. Dejo ese tema de lado porque es donde profundizaré. Tercero, un Quito que te cuide. Por lo tanto, protección social, el sistema de cuidados y la promoción social también es importante. Cuarto, una movilidad segura y sostenible, porque no va a ser muy sostenible si seguimos adquiriendo vehículos al ritmo que lo hacemos. Podemos comprarnos el auto que querramos, pero tal vez va a llegar un punto donde si no razonamos en esto, no lo vamos a poder sacar del parqueadero donde vivimos. Y finalmente, un Quito intercultural, ecológico, deportivo, entretenido, activo, que funcione las 24 horas del día. Muchos de ustedes están en el sector empresarial, tienen que hacer reuniones en otras capitales, y yo quiero mucho a las 221 ciudades de mi país, pero yo vengo aquí a que Quito se codee con la Ciudad de México, con Buenos Aires, con Santiago de Chile, que se codee con Lima, que se codee con Bogotá, porque lo podemos hacer y lo vamos a hacer mejor. Así que sobre esa base quiero entrar en los elementos de lo económico. Señalé trabajo, producción, emprendimiento e innovación. Y no podemos entrar a mirar los proyectos, este primer portafolio de proyectos, como les había planteado, si no compartimos unos principios, y quiero poner en su conocimiento. Y quiero que discutamos más adelante en las mesas que se desprenderán de esta sobre esos principios. Lo primero, ya les dije, quiero que Quito, el PIB de Quito crezca más que el PIB del país. Es posible, de hecho se lo viene haciendo, y esto lo vamos a poder, sobre todo, lograr juntos. Segundo, quiero que generemos riqueza, pero al mismo tiempo que generamos riqueza, generemos equidad. O al revés, ustedes seguramente pensarán en la misma ecuación, simplemente cambiando el orden de los factores. Acá los que estamos en lo público estamos obligados a pensar que el orden de los factores sea generar equidad al mismo tiempo que generamos riqueza. El tercer elemento es que vamos a respetar el derecho al trabajo, pero lo vamos a hacer en una ciudad ordenada. En Quito se puso de moda el descontrol, en Quito se puso de moda haz lo que quieres. A algunos de ustedes les conté en algún momento que lo más dramático que vi en campaña es que alguien de la zona azul me decía, vea candidato, haga algo, porque le digo a la autoridad y no hace nada. Vino una señora el día de ayer con 2 medios tarros de pintura y pintó sus líneas azul y celestes y blanca. Esa persona había decidido que ese es, ¿no es cierto?, su estacionamiento, su zona azul. No puede ser. En Quito todo el mundo se acostumbró, perdón la generalización, buena parte de los actores que hacen la vida de la ciudad se acostumbraron a hacer lo que quieren, no lo que la normativa o los acuerdos sociales, económicos o productivos dictan. Por eso vamos a respetar el derecho a trabajo, pero vamos a ordenar esta ciudad. Tercero, creemos que se puede hacerlo también con la generación de empleo digno, el empleo de calidad. Y finalmente, con seguridad jurídica para todos. Cuando digo para todos, es seguridad jurídica para ustedes que están en el sector privado, pero también seguridad jurídica para quienes representamos al Estado y en este caso al municipio. Créanme que estaría tentado a decirles que aquellos que quieren invertir con nosotros, pero nos presentan casos para que litiguemos en Yaguachi, en Santana o en El Carmen, sinceramente no sé si están en la mesa adecuada. Es constatado, ¿no es cierto?, condiciones o algunas relaciones contractuales con privados donde, porque perdió una determinada oferta, una acción de protección presentada en Yaguachi, y le inviabilizan o le paralizan a la ciudad queriendo invertir aquí, pero queriendo que vayamos a litigar afuera. No lo vamos a permitir, porque así como ustedes buscan seguridad, nosotros también queremos seguridad. Si quiere invertir a Quito y si tenemos alguna diferencia, lo primero será sentarnos a la mesa a poder dejar esa diferencia atrás. Pero entiendo que saben a lo que me refiero. Estas prácticas, ¿no es cierto?, de quererle inmovilizar a la ciudad porque le pongo una acción de protección en algunos, ¿no es cierto?, cantones que no son donde estoy desarrollando mi inversión, créanme, y esto es lo único que digo en este punto, da muchas dudas de que así suceda. Sobre esos principios, entonces, entro a 6 campos en los que buscamos un primer paquete de inversiones, ¿sí? Suman, en este caso, cerca de 2.000 millones de dólares, de un inventario que hicimos de cerca de 6.000 millones de dólares. Algún momento en campaña alguien me decía, suena mucho, pero aquí le veo a Polo, que es parte de la Camicón, y ellos tenían un inventario de cerca de 8.000.
Por lo tanto, sabemos que hay la posibilidad de que se inviertan al menos 6.000 millones de dólares en estos 4 años. ¿De qué depende? De que ustedes tengan la voluntad, de que nosotros brindemos esas facilidades y esa seguridad y que nos demos la mano, pero que la mano termine con un apretón sincero porque Quito tenga oportunidades y porque esta sea no solamente la ciudad más linda del mundo, sino la más productiva del mundo. En ambiente, planteamos primero el programa de descontaminación de los ríos de Quito. Hay muchos, y aquí yo no voy a hacer una diferenciación de a quién nomás estoy hablando, pero en todos los proyectos hablo al menos a 3 tipos de interlocutores. Unos primeros interlocutores que son inversionistas privados que nos han manifestado su deseo de participar, sea para la figura de alianzas estratégicas o sea para la figura de concesiones. Hay proyectos para esa modalidad. Segundo, aquí hay proveedores y constructores que serán contratados o que ganarán, ¿no es cierto?, concursos para que ejecuten las inversiones públicas que vamos a hacer nosotros o que nos provean de bienes y servicios que va a hacer la municipalidad. Tercero, hay mensajes planteados, porque aquí también han sido invitados estructuradores de proyectos. Y cuarto, hay mensajes aquí para banca que quiera financiar proyectos de desarrollo, banca multilateral y banca privada. Sabrán ustedes encontrar en qué proyecto está un mensaje para cada uno de esos sectores. Y finalmente hay un mensaje para todos los que, no teniendo relación con el municipio de Quito, necesitan que la ciudad crezca para que sus negocios hoteleros, de restaurantes, de entretenimiento puedan tener la proyección del caso. Entonces el primer tema se refiere a un proyecto que se venía hablando mucho en Quito, tanto que se ha vuelto imposible, el famoso proyecto Vindobona. Más de 1.000 millones de dólares, más de 10 años conversando de ese proyecto y nosotros en este momento tenemos una alternativa más barata y por lo tanto creemos que más viable. No pienso hablar en lo que venga del proyecto Vindobona porque creo que ha demostrado que no ha habido posibilidades de llevarlo adelante. Pero sí tenemos, con casi el mismo impacto, un proyecto que puede suponer la construcción de 3 plantas en Quito, en el río Monjas y en el Valle de Tillano, para que podamos hacer descontaminación de los ríos de Quito. Esto supone obras de captación, plantas de procesamiento y despacho de agua limpia en los ríos de Quito. Estamos hablando de una inversión cercana, todos son valores estimados, todos son valores aproximados y esos valores evidentemente se afinarán en los momentos de estructuración de los negocios o cuando se presenten pliegos, términos de referencia, ¿no es cierto?, para procesos competitivos. Las 3 plantas hacen referencia de esa inversión, cerca de 440 millones de dólares para las aguas urbanas de Quito. Pero también nos interesa tratar las aguas rurales de Quito y ahí el proyecto más importante es el de la planta de aguas residuales de Tumbaco. También puede ser que nosotros tomemos la decisión de, con créditos de la banca multilateral, llevar adelante esos proyectos, pero quienes los van a ejecutar seguramente son inversionistas del mundo privado. Segundo, a mí me parece que el proyecto más importante después del metro, desde mi punto de vista, tiene que ser el nuevo complejo ambiental de la ciudad. Hoy tenemos a secas un relleno sanitario, pero queremos tener un complejo ambiental. El problema del tratamiento de residuos sólidos en Quito es uno de los más dramáticos de América Latina. En otros países generan recursos y dinero de la buena utilización de la basura, aquí no. Por lo tanto, necesitamos hacer todo lo imaginable. Primero, menos generación de residuos en sus industrias y en sus casas. Segundo, mejor modelo de gestión, porque hoy mismo tenemos un modelo de gestión de recolección de basura caro, ¿sí? Y nosotros, en mi casa lo hacemos, separamos en la fuente orgánicos, papel, cartón, vidrio, pero llega el carro recolector y los coge todos juntos. ¿De qué nos sirve separar en fuente? Tercero, necesitamos aprovechar mejor esos recursos y finalmente que la disposición final sea en un complejo donde se pueda hacer compostaje, aprovechamiento por vía de reciclaje, generación de electricidad y buen tratamiento de lixiviados, ¿no? Voy a sacar dentro de redes sociales dentro de poco que ustedes puedan ver y presenciar. Lo hicieron hace poco los concejales, espero que se hayan generado un buen concepto, hay mucho por hacer, pero recibimos las condiciones del INGA, el INGA recibimos en condiciones de emergencia. Y hemos buscado, ¿no es cierto?, tratar lo más rápidamente posible los pasivos ambientales, particularmente lixiviados, porque estábamos teniendo una bomba de tiempo. No la hemos dejado de tener, pero estamos también haciendo 3 cosas para el nuevo complejo sanitario.
Estamos primero iniciando el cierre ambiental y responsable del INGA. Esto supone la construcción de un nuevo cubeto, cuya adjudicar la construcción esperamos hacerla a mediados de agosto. Segundo, necesitamos el tratamiento de lixiviados como lo estamos haciendo, y para eso no dejamos de tener pendiente la posibilidad de hacerlo también con el sector privado, aunque ahora hemos puesto en funcionamiento algunas plantas de Quito. Y tercero, estamos empezando ya los procesos de expropiación del nuevo terreno que está frente prácticamente a la actual INGA, para que ahí pueda ser el complejo ambiental. Muchos han manifestado interés en esta materia. Gestión integral y repotenciación de equipos de residuos sólidos. Esto será básicamente proveernos de maquinaria para que podamos hacer una mejor recolección de residuos sólidos en la ciudad. Quito viene creciendo, pero Quito siempre ha tenido altos porcentajes de cobertura de agua potable, superiores al 90%, y queremos seguir haciendo ello. Para eso hay dos cosas que hay que hacer a la par. Primero, regularizar barrios. Son cerca de 1.200 los barrios regulares, pero son cerca de 400 los barrios no regularizados en Quito. Y el problema de los barrios no regularizados es que no puedo intervenir como Estado dotando agua potable, alcantarillado, adoquinado, bordillos, aceras, porque no está regularizado. Por lo tanto, vamos a tener que seguir creciendo la capacidad de dotación de agua potable. En los próximos 4 años tenemos una inversión seguramente cercana a los $200 millones. Esto lo hacemos con recursos propios y muchas veces financiamiento externo, y la inversión será pública, buscando que los proveedores muchas veces vengan del sector privado. Exactamente lo mismo acontece con alcantarillado. La inversión estimada ahí son de $44 millones. Y he decidido que pongamos aquí también, porque puede ser que haya inversionistas interesados en fondos de inversión en conservación o en proyectos de conservación. Y hemos puesto dos: el macizo, digamos, de Pichincha y el Atacazo, y el tema del Ilaló. Porque en mí van a tener una persona que siempre les hable con transparencia, cuando se puede y cuando no se puede. Y por ejemplo, respecto al Ilaló, nosotros vamos a declarar esta como una área de manejo especial en términos ambientales. Por lo tanto, respetaremos al 100% los permisos constructivos dados ahora en el Ilaló, pero a cambio de eso vamos a proteger 6.000 hectáreas en el Ilaló, porque entonces no daremos, o será ya no una área de, digamos, apetencia inmobiliaria desde nuestro punto de vista, sino una área de conservación ambiental. Paso a los temas de movilidad. Hay que rehabilitar la Simón Bolívar. Cuando conversaba con gente especialista en la materia, me decía: la Simón Bolívar fue diseñada con una velocidad constructiva de 30 kilómetros por hora. Hoy vamos a 90 kilómetros por hora. No es que seamos muy camarones quiteños y quiteñas, es que la vía se generó con otro diseño constructivo, y hoy por eso se ha convertido básicamente en la vía de la muerte en el caso de Quito. Muchísimos accidentes. Ahí estamos pensando la posibilidad de cualquier forma de colaboración público-privada, concesión si lo hace el municipio, alianza estratégica si lo hacemos desde MOB. El monto está por determinarse según la estructuración del proyecto, pero no tengo ningún problema en que hablemos de una figura de concesión, de alianza estratégica alrededor de la Simón Bolívar, que debería además tener su extensión hacia el norte de la ciudad. Lo mismo para el caso de la Ruta Viva, donde estamos hablando en un caso de 63 kilómetros de intervenir de vía actual y 7 kilómetros de vía nueva. Y en el caso de la Ruta Viva hay que también pensar en su rehabilitación y repotenciación. Yo creo que a todos nos daba orgullo en su momento ir por la vía, por la Ruta Viva y llegar al aeropuerto, y hoy ustedes ven los problemas que tenemos ahí. Por lo tanto, también tenemos la misma figura, que puede ser alianza estratégica o concesión. Y finalmente esto cae más en dos ámbitos: en el de la inversión pública para que nosotros hagamos esa intervención, o que con los recursos públicos contratemos a constructores privados para el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Al menos $280 millones previstos en los próximos 4 años. Y vamos a modernizar el sistema de trolebús, aunque me gustaría decir que queremos un nuevo sistema de trolebús. Quito fue de las primeras ciudades que tuvo un sistema de movilidad eléctrica. Después tuvo el pecado capital de comprar buses a diésel para ponerlos en el trolebús. Vamos a comprar 53, esperamos hacerlo este año, máximo los primeros meses o los primeros días del próximo año, 53 nuevos trolebuses para que tengamos un nuevo o un rehabilitado, un moderno sistema de trolebús. Insisto, en todos los casos hablamos de inversiones estimadas superior al $30 millones. El sistema integrado de recaudo va a ser de lo más importante que hagamos. Ustedes conocen el mundo, ustedes viajan por el mundo, y no puede ser que aquí sigamos pagando con moneditas, o que entremos con una moneda de 50 centavos para que nos cambien
en monedas más pequeñas y no le demos ni siquiera le pongamos en una máquina tragamonedas, sino que le demos un guardia para que nos permita entrar al sistema de movilidad. Se mueve en condiciones desastrosas. No estuvo pensado el sistema de recaudo del metro, no estuvo pensado con una tarjeta de ciudad. Esto me parece una barbaridad, porque si algún extranjero, Rubén por ejemplo, viene de España y quiere moverse en el metro, tengo que darle la posibilidad de que compre una tarjeta con, por ejemplo, saldo prepagado para que pueda moverse en la ciudad. Ya estamos avanzando para que el sistema integrado de recaudo conecte al metro con el sistema público municipal, hablamos de trolebús y la ecovía, los sistemas alimentadores y el bus privado que da servicio colectivo también lo pueda hacer. Nos interesa sobre todo en el segundo caso, porque el primero nosotros mismos nos proveeremos de los equipos para ello, pero en el segundo ya he pedido que rápidamente salga la normativa para que los buses privados puedan comprar con proveedores privados la tecnología necesaria. Nosotros lo que buscamos asegurar es que el sistema que tengamos sea un sistema de tecnología abierta para que no nos casemos con ninguna tecnología y todos puedan conectarse a ese sistema. Gestión inteligente de tránsito, me iba a pasar este tema que es muy importante, pensamos que ahí podría haber 50 millones de dólares de inversión. Miren, Quito se mueve, y esto en términos económicos y productivos preocupa, a una velocidad mucho menor que lo que se mueve el promedio de ciudades en América Latina y en el mundo. Estamos perdiendo plata, estamos perdiendo competitividad. Necesitamos mejorar la velocidad de transportación. Por lo tanto, me verán a mí haciendo promoción, así no todos lo usen, pero a mí me verán haciendo promoción del uso de transporte público, del uso de bicicleta, pero también de darle salidas, ¿no es cierto?, al sistema de movilidad. Y para ello hay que tener una gestión inteligente del tránsito. Los semáforos que tenemos aquí en Quito, semáforos inteligentes se supone, solo son semáforos inteligentes del 70% del 100% de ellos. El 30% no está conectado a un sistema. El que tenemos es de tecnología cerrada y no se ha actualizado en los últimos 11 años. Necesitamos también en algunos casos asegurar la vida en determinadas carreteras y ustedes saben que eso también supone tecnología y hay que empezar a hablar de la famosa tercera placa, porque si vamos a figuras de concesión, por ejemplo, en vías de desfogue, entonces vamos a necesitar un chip que esté instalado en todos los carros que pueda haber en Quito para que los que son usuarios, por ejemplo, de los actuales peajes, podamos tener esa tecnología a disposición de la ciudad. Esto es también modernizar la ciudad y vamos en ese empeño. Tienen que ayudarme, como yo quiero ayudarles a ustedes, a que desterremos, extirpemos la corrupción cuando se presenta, y por ejemplo estoy pensando en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero no puede ser que la extirpemos, ¿no es cierto?, sin que se extirpen también de parte del mundo privado algunas conductas. Tenemos gente que termina dando una coima a un policía, a un agente de tránsito, pero que después no sostiene una denuncia en la fiscalía y por lo tanto nosotros sabemos que hay un corrupto, pero por mandato de ley no podemos salir de ese corrupto si no se sigue un debido proceso. Es decir, esto también es importante, una coparticipación de la ciudadanía. Pero para ello también queremos que exista el famoso sistema de body cams para que nosotros busquemos también transparencia en esos agentes de tránsito. Todo eso implica el paquete de modernización. No sabemos en cuánto lo agrupemos o en cuánto dividamos para tener esa gestión inteligente del tránsito. Sabremos cuando avancemos con ustedes en las conversaciones de las mesas que vienen. Sigo en movilidad, vamos a repotenciar la operación de terminales terrestres. Ahí hay dos claras alternativas, o modernizamos nosotros por vía pública o directamente pasamos a una figura de alianza estratégica, pero no podemos tener, ¿no es cierto?, terminales que, lejos de ser una cara de presentación de la ciudad, sean una cara de vergüenza de la ciudad. Estamos hablando además, yo sí quiero empezar a hablar de la extensión del metro de Quito, pero no puedo empezar a hablar, y esta créanme que no es mi culpa, es de administraciones anteriores, no puedo empezar a hablar de ello si no está funcionando el metro de Quito, cuya operación completa está previsto para la primera semana de diciembre. Les digo esto porque eso puede suponer que tengamos una nueva terminal terrestre para el caso del norte que pueda ser en Carapungo. Insisto, no tenemos lastimosamente los datos del censo actual, pero estamos hablando de cerca de 500,000 de habitantes en Carapungo, eso es lo que dirían las estimaciones, por lo tanto es hacia allá, hacia donde debemos apuntar, y tanto la de terminal de terrestre del norte como el sur pudieran muy bien ser o modernizadas desde lo público o abrirnos a una alianza estratégica para que sean concesionadas o digamos manejadas por lo privado. Sí, bicicletas públicas y privadas, en un caso es o la inversión pública o la inversión privada. Aquí les planteo un y.
nosotros vamos a tener la bicicleta de la ciudad, ya tenemos el programa piloto funcionando, pero quiero estimularles a que ustedes también puedan tener bicicletas privadas en la ciudad. Van a otros países y hay un banco que las auspicia, hay una empresa que las auspicia, la gente se suscribe. Ahora mismo pasa esto con scooter o algunas otras modalidades aquí en Quito, y entonces también necesitamos que esto se pueda hacer. Integración y mejoramiento de los sistemas de estacionamiento. Nosotros pensamos quedarnos con algunos estacionamientos, pero evidentemente modernizados. Yo quiero que vayan al centro, pero no puedo invitarles al centro si el parqueadero cierra a las 7 de la noche. No puedo invitarles al centro si ustedes tienen que irse a sacar plata del cajero para poder pagar, ¿no es cierto?, 40 centavos o 50 centavos, 80 centavos en los parqueaderos. Por eso necesitamos que la tarjeta de ciudad se integre con el sistema de estacionamientos, se integre, por ejemplo, con los sistemas o los servicios públicos de la ciudad. ¿Sí? En algún caso nos gustará que ustedes reciban descuentos para ir a un teatro en su tarjeta de ciudad y que todos la utilicemos. Así que algunos los mantendremos nosotros, otros pensamos sacar a que sean administrados por el privado. La zona azul pudiera muy bien ser administrada por el privado, pero asumiendo que ahí tenemos un tema social que debería mantenerse, hay un elemento de trabajo ahí con la gente que maneja el sistema, pero pueden las dos cosas convivir, una modernización asumiendo ese elemento y nosotros plantearnos las bases para ello. Y directamente nuevos estacionamientos en la ciudad. Hay que pensar dónde dejamos nuestro carro si queremos subirnos al metro, y por lo tanto también tenemos ahí mecanismos de alianza estratégica o de concesiones. Modernización del sistema, esto es en el caso de parqueaderos, modernización y gestión de nuevos sistemas. Paso al metro. El tema primero hay un debate, necesitamos en un trayecto de 20 minutos estar conectados. Nosotros hemos optado porque creemos que sí. Y para ello necesitamos pensar cuál es la forma en la que vamos a dar servicio comercial de telecomunicaciones ya dentro del metro. Ahí hay dos opciones claramente. La una es que una de las empresas operadoras pueda tener la inversión y la otra es ir por un operador neutro. Ambas opciones ustedes las estudian, nosotros también, y en una estructuración más detallada ya lo podemos avanzar. La inversión a determinarse en la estructuración del proyecto. Explotación de los servicios de publicidad física y digital. Ustedes saben que vamos a tener una gran vitrina que es el metro, que vamos a poder tener explotación comercial. Nos interesa a nosotros para bajar el subsidio si llega a presentarse sobre el metro, y a ustedes les interesará bajo la lógica de explotación comercial. Y alquiler de espacios físicos disponibles sin que hagamos del metro un centro comercial, pero que en algunos casos sí necesitamos tener presencia de comercio en paradas específicas. Si piensan en superficie, porque ya voy a llegar a ese tema, tenemos 15 centralidades o 15 centralidades para desarrollar Quito alrededor de las paradas de metro. Producción y turismo. Se ha venido cacareando, este también es un proyecto de mucho hablar y poca concreción. Nosotros queremos, y creo que el defecto ha sido este, alrededor del aeropuerto de Quito, el nuevo aeropuerto, tenemos la zona económica de desarrollo especial. Está aprobada en términos jurídicos, pero no está desarrollada en términos empresariales. ¿Cuál me parece que es el efecto? Que quienes han pensado desarrollar han visto ahí el desarrollo de 200 hectáreas a la vez, pero creo que más bien hay que parcelar, empezar por una parte y buscar que sea un hub de logística, de tecnología y de innovación. Creo que es posible y debemos apuntar hacia allá. Así que ahí evidentemente hablamos de alianzas estratégicas y una parte de inversión pública. Proyectos turísticos, todos los que ustedes quieran en la ciudad. De hecho, ¿por qué decidimos hacer aquí, en el centro de convenciones? Porque este es un ejemplo ya de alianza público-privada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí muy bien hay espacio para cines, espacio para un hotel o 2 hoteles, hay espacio para otro tipo de emplazamientos urbanos que muy bien estamos necesitando hacerlos. Voy a referirme a esto más adelante, pero alrededor de la zona del Bicentenario, que es esta, necesitamos tener mucho desarrollo inmobiliario. Tenemos previsto que al menos 66 millones de dólares sea la inversión inicial que hagamos en la zona económica de desarrollo especial. Hay incentivos tributarios a nivel nacional que nosotros buscamos que ustedes los utilicen y de alguna u otra manera nosotros poner también lo que esté a nuestro alcance. Les decía proyectos turísticos, la arena de espectáculos en el Bicentenario, esto es aquí, podemos tener también una arena de espectáculos y necesitamos una también en el sur. Así que ahí, al menos en el caso del sur, aquí directamente pudiera ser privada y en el caso del sur exploramos la posibilidad de hacerlo nosotros contratando a privados o si es que hay algún interés de desarrollador privado.
Voy terminando con desarrollo urbano. Aquí no he ido a un desagregado, pero esto es mucho para el ámbito de la construcción, oportunidades para el ámbito constructivo. Vamos a hacer senderos seguros y esta es una decisión que implica espacio público, seguridad y arte urbano, iluminación y arte urbano. Si nosotros trabajamos con seguridad los puntos más conflictivos de la ciudad, con iluminación, perdón, los puntos más conflictivos, le ponemos a esto la presencia de policías, de los agentes civiles del municipio de Quito, hacemos pacificación de vías y ponemos arte urbano, podemos de alguna u otra manera tener unos lindos senderos. Vamos a empezar con el de las universidades. Quiero que se imaginen entre la Universidad Católica y la Universidad Central toda la patria, ¿no es cierto?, como un sendero seguro, conectado con la parada del metro, ¿sí? Ahí podemos tener un polígono en ese sentido para las universidades. Pienso en uno similar alrededor de la República del Salvador, por ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros hoy queremos ir a comer, queremos ir a, no sé, tomarnos un café, pero sabemos que la zona está insegura. Creo, este sí es un paréntesis, pero lo sacaré en mis redes sociales prontamente. No sé qué apreciación, cuando vean el render me contestarán, pero hoy la tribuna que tenemos en los Shiris es una guarida de ladrones, ¿sí? Y por lo tanto debemos pensar más bien en la recuperación del espacio físico en esa zona, y eso vinculado con un sendero seguro. Pero también esto está previsto para el barrio, para, no sé, para Santa Clara 3 de Chillogallo, para la Rumiñahui, para la Pizulí, para la Roldós, para que podamos conectar la parada del bus, por ejemplo, con la escuela. Y en este caso, insisto, hablamos de oportunidades de inversión. Los centros de utopía son grandes centros de desarrollo, al menos nosotros buscamos hacer 9, uno por cada administración zonal, y quiero que piensen en el primero. Atrás de la Plaza de Toros, ustedes conocen la antigua terminal norte del trolebús. Hoy es un cementerio de motocicletas, por lo tanto le he dado a la disposición al AMT, que tiene 60 días para ubicar un sitio para esas motocicletas. Nosotros mismos le estamos ubicando el sitio, pero ahí debemos tener desarrollo inmobiliario seguramente y un gran centro utopía donde podamos tener mucho de implementación urbana para desarrollo comunitario. Desarrollo inmobiliario, miren, nosotros aprendimos en la escuela una ecuación, ¿no es cierto?, una regla. El orden de los factores no altera el producto final. Aquí les planteo que esa regla sí es distinta. Nosotros lo que buscamos es que el sector público ponga las reglas y que el desarrollador simplemente acate esas reglas. Quiero aquí también decir las cosas con mucha transparencia. Si para una zona la normativa es A, B y C, claro que tenemos problema con el desarrollador que quiere que para esa zona su proyecto tenga X, Y y Z. Buscan a ratos, ¿no es cierto?, tenemos una zona donde se puede construir 14 pisos, pero buscan hacer 18. ¿Por qué? Y cuando eso sucede, entonces yo me sentaba al lado de un concejal que ahora está en determinada comisión y sé que él nos puede ayudar para que entre más rápidamente el trámite. Yo lo que quiero es un municipio que sea transparente en su normativa y por lo tanto ágil en la concesión de permisos. Si la norma dice A, B y C, puesta por un instrumento de planificación que hoy no lo he hecho yo, pero está ahí, que es el plan de uso y gestión de suelo, acá, digamos, sigamos esa normativa y ustedes tendrán de parte nuestra toda la facilitación que quieran. Voy a poner un ejemplo, perdón, me estoy tomando más minutos de lo que pensaba, pero creo que estos ejemplos también son útiles. Me reuní hace poco con Capital Cuencano. Tienen 4 proyectos de inversión en la ciudad y espero que sea la primera carta de interés que firmemos prontamente. 4 proyectos que llegan a sumar $100 millones para los próximos 2 años. Les he dicho, presenten su proyecto. Nosotros nos vamos a sentar de este lado, el secretario de Territorio, la administración zonal, catastros, movilidad y todos los que tengamos la oportunidad de opinar sobre esos 4 proyectos. El resultado es, mire, de los 4 proyectos, 3 no tienen ningún problema. Aquí encontramos un problema en el terreno, porque no se adapta a la normativa que está prevista por el PUCS para esa zona. Lo que nos han dicho, no hay problema, cambio ese proyecto y me voy a otra zona, pero entonces cumplo la normativa. Esto es lo que queremos. Si mañana ustedes nos presentan en esa lógica, tengo toda la predisposición de tener contactos previos, si ustedes quieren, ex ante a su inversión, para decirle, a ver, usted en esta inversión que tiene no va a tener ningún problema. Evidentemente entenderán que no podemos hacer unas cosas muy, digamos, de detalle, pero cuando tenemos desarrolladores con algunos proyectos, adelante. Zonas de desarrollo en Quito son Quitumbe en el sur, Bicentenario aquí en el norte, la 10 de agosto donde debemos hacer reciclaje de edificios, el centro histórico y Calderón. Es decir, tenemos muchas zonas y evidentemente las que ya existen, pero estoy pensando en estas como nuevas zonas de desarrollo.
Yo sueño, no tenemos la dimensión para hacerlo, pero ojalá este sea un más bonito Central Park, ¿no es cierto?, como lo es en Manhattan, porque podemos desarrollar alrededor de este parque bicentenario el sector inmobiliario. Lo mismo con vivienda de interés social, lo mismo, digamos, con otros segmentos de vivienda. Sí, en el caso de la 10 de agosto, les planteo sinceramente, nuevamente la Camicón y el Colegio de Arquitectos del Ecuador, la versión Pichincha, plantea el tema del reciclaje de edificios. Los edificios ya están ahí, necesitamos tal vez hacer una inversión, no de la misma dimensión que un nuevo edificio, pero habilitarlos para todo tipo de vivienda y lo podemos hacer. Esto está desarrollado con desarrollo inmobiliario, y promoción urbanística para la ciudad y el reciclaje de edificios que ya había señalado. Vamos prontamente a solventar un problema de infraestructura y equipamiento urbano, que lo podemos hacer. El modelo de gestión es interesante, lastimosamente, cuando mal se empiezan las cosas, como es el proyecto que inició el municipio de Quito sobre ese aspecto, ¿no es cierto?, mal terminan las cosas, así que esperamos prontamente superar ese escollo jurídico y también sacar a licitación del sector privado la infraestructura o los equipamientos urbanos para la ciudad. Me comprometí, algunos decían que no habían tenido un alcalde, conversando con todo el sector inmobiliario, vamos a hacer simplificación de trámites y gobierno electrónico. En el primer caso, permítanme que hable solamente en este caso en primera persona. Yo como legislador logré aprobar con unanimidad en la Asamblea Nacional, cosa que no es fácil, pero logré aprobar con unanimidad la ley de simplificación y eliminación de trámites. El gobierno de entonces del presidente Moreno no hizo los 2 reglamentos que tenía que hacer para la, aplicación de la ley. Pero vamos a aplicar en todo lo que sea posible el criterio de control ex post y no el criterio de control ex ante. Es decir, quien quiere desarrollar una cafetería, le diré, estos son los trámites reducidos, firme aquí una declaración juramentada y tenga el permiso para operar. Va a pasar esto dentro de poquito en el ámbito de turismo. Y lo que sí vamos a hacer después de un mes y medio, 2 meses, ir a ver si el papeleo se cumplió. Pero no detengo la inversión hasta darles el permiso. Primero les damos el permiso y después hacemos, ¿no es cierto?, la inspección. Lo mismo en todo lo que podamos agilitar trámites, ya digo, sentarnos con los grandes, con algunas inversiones importantes para la ciudad y poder reaccionar rápidamente y tener gobierno electrónico. Necesitamos una sola aplicación de la ciudad, no las 15 que encontré, algunas, ¿no es cierto?, con 20 descargas y nada de uso, por lo tanto estamos trabajando también en ese modelo. Si podemos comprar una hamburguesa en una aplicación, debemos poder hacer trámites municipales en una aplicación y en el tiempo previsto. Total de inversión de este primer paquete, estamos hablando de 2.000 millones de inversión. No sumo a ello el hotel que ustedes van a hacer aquí, no sumo a ello los edificios que van a seguir construyendo en la ciudad, no sumo a ello los proyectos urbanísticos. Sí les pido, pensemos en la ciudad de los 5 minutos. Sí les pido que a Quito le resulta, a esta y cualquier otra ciudad en el mundo, muy caro crecer, ¿no es cierto?, en extensión. Hay que crecer en altura y por eso el desarrollo inmobiliario va a ser una prioridad. La metodología y terminamos. Lo que esperamos es que en el mes de agosto y septiembre reunirnos con ustedes ya en reuniones específicas de cada uno de esos ejes en también empresas específicas. Movilidad, por ejemplo, con EMOB, ambiente con la Secretaría de Ambiente, con Enguirz y Emaceo, el caso de innovación con Quito, por ejemplo, el caso de seguridad con el área respectiva, lo mismo con turismo y con espacio público. Tener un encuentro entre sectores públicos que somos nosotros, las empresas, las secretarías, con los privados, determinar dónde puedan haber, nudos, por ejemplo, tramitológicos o regulatorios y poder destrabarlos. Ahora mismo, fíjense en lo que pasó. Perdón, pongo este ejemplo que es importante. Se planteó la normativa de retranqueo, que esta es una crítica que yo le hago al instrumento de planificación del PUCS. El retranqueo es que mientras vamos creciendo en altura, le vamos haciendo más angosto. Al final, todo sale mal. El proyecto termina siendo más caro, no le puedo vender gente del sector, ¿no es cierto?, de clase media, termino vendiéndole simplemente a mayores capacidades adquisitivas y se detuvieron 15 proyectos por ese tema. Apenas llegamos, sacamos rápidamente una regulación para que si no puede cumplirse el retranqueo, que muchos no lo pueden hacer, ejecuten el COD, que ya lo conocen y lo puedan llevar adelante. Es decir, ese es nuestro espíritu en este y en todos los temas. Vamos a modernizar catastros, no puede ser que haya en catastros temas que estén detenidos un año.
llegamos con cerca de 4.000 proyectos, no le veo a la directora de catastros, con cerca de 4.000 trámites parados. Hoy estamos en 1.500, hemos bajado, pero falta un montón, así que eso haremos en este primer tramo. Entre octubre y diciembre terminaremos de construir el portafolio de proyectos adicionales. Con esto la motivación es que, fíjense que estoy hablando todos donde podamos nosotros o tener proveedores o darnos la mano, pero hay un mundo de oportunidades que ya son simplemente privadas y que van a tener un municipio facilitador, no entorpecedor. Proyectos analizados en función de su maduración, nuevamente los mismos participantes, y en enero de 2024 buscamos que ya se presente, porque algunos empezarán a hacerse desde ahora. Estoy pensando en el caso de Agrepi con, qué sé yo, restaurantes, ¿no es cierto?, con hoteles. La Mariscal estamos trabajando mucho para que vuelva a ser una zona de funcionamiento 24 horas del día. Necesitamos una zona rosa en la ciudad y la Mariscal tiene los efectos para hacerlo. En enero del 2024 presentar el nuevo paquete de inversiones con las que ya se estén haciendo, más las que ustedes pueden sacar en este tiempo. Así que todos recibieron, el que se anima a hacerlo ahora, perfecto, le puede pedir a la persona que está a su lado si se anima que lo haga, pero les invito a que una pulserita que recibieron de Quito, sobre todo los que amamos, queremos esta ciudad o nacimos en ella, que se la puedan poner. Quisiera sinceramente que este sea el motivo que nos anime por estos próximos 4 años y los que vengan para la ciudad. En términos de administración, los 4, pero esta ciudad es milenaria y tiene muchos miles de años por delante en el que vamos a lograr que Quito renazca, que sea la ciudad más linda del mundo, y eso lo haremos, insisto, con que la extensión de mano que hoy hacemos desde lo público pueda tener receptividad de su parte y ese estrechón sea para hacer lo que hemos dicho, generar riqueza, trabajo y oportunidades en la capital de la República. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por su intervención. Esta información la encontrarán en la página del municipio de Quito en breve, www.quito.gov.es. Con mucho agrado damos por finalizado el primer encuentro Invierte en Quito. Muchas gracias por ser parte de este importante espacio para la ciudad más linda del mundo. Los invitamos a pasar al cóctel que se dará en la planta baja y les agradecemos a todos por su presencia. Muy buenas noches.